Rescate brutal, un leopardo nublado sobrevive a la emboscada de una serpiente gigante. En la profunda selva amazónica, donde el susurro del viento parece contar secretos olvidados, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el rugido feroz de un leopardo nublado, una criatura majestuosa que ahora luchaba por su vida. Los colores del pelaje del leopardo brillaban bajo el sol, una pintura que contrastaba con las sombras que se cernían a su alrededor. Pero no estaba solo. Acercándose sigilosamente, como un oscuro espectro, una serpiente gigante esperaba, sus ojos fijos y hambrientos. Era una escena digna de una pesadilla, un duelo entre la belleza y la muerte. Con cada movimiento, la tensión crecía, el aire se volvía pesado como si la selva contuviera el aliento. El leopardo, con su pecho agitado y su mirada llena de terror, sintió el frío sudor deslizarse por su pelaje. Pero no se rendiría. Justo cuando la monumental serpiente lanzó su ataque, el leopardo se lanzó hacia un lado, desafiando al destino con una agilidad que deslumbraba. Su ladrido resonó, como un eco que retumbaba en el corazón de la selva. Los animales cercanos, temerosos, observaban desde las sombras, sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y temor. ¿Podría el leopardo, el rey de la selva, escapar? El momento era un suspenso congelado en el tiempo, un enfrentamiento entre lo ancestral y lo carnal. La serpiente, con sus escamas de un verde profundo, parecía más un monstruo surgido de un cuento de horror. Cada respiración del leopardo era un recordatorio del dolor inminente que podría atraparle. A medida que la batalla se intensificaba, lágrimas de angustia asomaban a los ojos de las criaturas que no podían apartar la vista. Una lucha brutal envuelta en la energía cruda de la naturaleza. Todo era un juego de vida o muerte, un desfile explosivo de instintos primarios. ¿Podría el leopardo sobrevivir a este encuentro inexplicable? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar aún suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El aliento del leopardo se volvía más pesado, la serpiente parecía estar ganando terreno. Pero en un giro inesperado, un brillo de esperanza iluminó su mirada. Con un rugido poderoso como un tambor, el leopardo se lanzó hacia su atacante. El despeñadero de la batalla seguía su camino, dejando a todos preguntándose, ¿quién saldría victorioso de esta danza mortal? En la selva, todo estaba en juego. El rugido del leopardo resonó en la selva, un grito cargado de desafío que hizo vibrar la tierra y obligó a los otros animales a replegarse aún más en la oscuridad de las sombras. La serpiente, aturdida por la ferocidad del ataque, retrocedió un paso, pero su instinto de caza la llevó a redoblar esfuerzos. Las escamas de su cuerpo brillaban con un fulgor siniestro, como una armadura sobrenatural en contraste con el verde vibrante de la jungla. El leopardo, con su agilidad y gracia inigualables, hizo un giro rápido, buscando una posición ventajosa. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para el siguiente movimiento. Pero la serpiente, incansable, se deslizó con velocidad gélida, su cuerpo serpenteando a través de la maleza, preparada para otro embate. El aire se llenó con el crujido de ramas y el sonido sordo de la lucha titánica. Un murmullo de asombro recorrió el grupo de animales que observaba desde un lugar seguro. La adrenalina en su sistema era palpable, compartiendo el miedo colectivo que se apoderaba de ellos. ¿Sería este el último acto del gran leopardo nublado? Mientras la lucha proseguía, el leopardo sintió como la selva lo rodeaba, un entorno que había conocido desde su nacimiento. Cada hoja, cada sonido era un recordatorio de su hogar y de todo lo que estaba en juego. La conexión con su hábitat le brindó un nuevo aliento. Decidió crear una distracción, un último intento por escapar de la serpiente. Sin pensarlo, saltó buscando un árbol cercano, sus garras se aferraron a la corteza rugosa. La serpiente, furiosa, aguardó. Con su enorme cabeza levantada, parecida a un dragón mitológico, se preparó para atacar. Pero el leopardo, ahora en terreno elevado, pudo observar mejor su enemigo. En ese momento,
un destello de estrategia cruzó por su mente: aprovechar el entorno para desorientar a la bestia. La selva, a su alrededor, estaba llena de ramas caídas, hojas secas y raíces que se retorcían como las garras de un monstruo. El leopardo empezó a saltar de un lado a otro, haciendo caer troncos pequeños y hojas, desatando un estruendo ensordecedor. Cada ruido resonaba como un trueno, creando un caos que engañó los sentidos de la serpiente. Aquella criatura, acostumbrada a la caza silenciosa, se vio desprovista de toda su astucia y luego, una chispa de luz a través de la selva turbada. El leopardo vio una oportunidad. Con un impulso lleno de coraje, saltó desde la altura, aterrizando a un costado de la serpiente justo cuando ésta lanzaba su ataque. El instante era tan fugaz que el tiempo pareció detenerse. La presión en el ambiente se volvió palpable, y los animales, conteniendo la respiración, aguardaban el desenlace, pero, en el último segundo, la serpiente se giró con una velocidad inimaginable. El leopardo sintió el aire frío del ataque acercándose, tan letal y certero que un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿Podría evadir el alcance de esa boca voraz? ¿Se convertiría en un eco más en la eterna danza de la vida y la muerte? El enfrentamiento estaba lejos de resolverse. Las opciones eran limitadas, pero el instinto de supervivencia del rey de la selva estaba a punto de ser puesto a prueba como nunca antes. ¿Qué decisión tomaría en este segundo crítico, cuando el tiempo se deslizaba y el peligro acechaba? Su instinto lo guiaba, pero la selva tenía mucho más en su interior, y verlo todo transformarse podría cambiar el destino de su lucha. Mientras la tensión se acumulaba, un rugido resonó a lo lejos, un sonido que podría significar la llegada de otra criatura, alguien que podría alterar el resultado del feroz combate. La selva no solo observaba, también podía actuar. ¿Quién irrumpiría en esta horrorosa danza de vida y muerte? El leopardo, con el corazón palpitando a 1000 por hora, esquivó en el último segundo. Su instinto le decía que debía moverse, saltar, huir, pero una fuerza poderosa lo ataba a la selva. Su cuerpo era pura alerta, cada músculo preparado para la batalla más feroz de su vida. La serpiente, incapaz de contener su ímpetu, se lanzó al vacío, su boca abierta mostrando dientes afilados como dagas. El leopardo aterrizó justo a tiempo, corriendo en dirección opuesta, la presión del peligro aún ardiente en su piel. El rugido que había resonado a lo lejos se hizo más cercano, rebotando entre los árboles como un eco ancestral. Algo más se acercaba, y no podía ser bueno. La serpiente, encolerizada por su fallo, comenzó a deslizarse detrás de él, su cuerpo ondulando con una gracia letal. El leopardo sabía que debía hacer algo, que no podía dejarse llevar por el pánico. Con cada paso, el sonido de su respiración se mezclaba con el crujido de hojas secas bajo sus patas. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero el cansancio comenzaba a romper parte de su determinación. En un instante, el leopardo decidió que no solo huiría. Se detuvo, dio la vuelta y se enfrentó a la serpiente, sus ojos brillando con ferocidad. Ella también se detuvo, siseando, su mirada penetrante. Esa misma mirada que había observado a tantas criaturas en su trayecto letal estaba fijada en el gran cazador. La selva había tensado el aire, como si esperara el siguiente movimiento. De pronto, desde la espesura, surgió un enorme jabalí, su cuerpo robusto y su mirada decidida. Se plantó entre el leopardo y la serpiente, mostrando que no estaba dispuesto a dejar pasar a esta monstruosa depredadora. El jabalí lanzó un grito desafiante que resonó en la selva, un sonido que arrastró la atención de todos los animales cercanos. La serpiente, sorprendida por la irrupción, se detuvo, su mirada cambiando de lugar. Era un momento crucial. El leopardo observó, parado entre dos mundos, la muerte segura a sus espaldas y la vida en la inminente lucha de su nuevo aliado. ¿Debería unirse a la batalla? Podría cambiar el rumbo de la lucha, no solo para él, sino también por el jabalí. Antes de que pudiera tomar una decisión, la serpiente, más iracunda que nunca, lanzó un ataque a gran velocidad hacia el jabalí. El aire se volvió espeso con la tensión, y el leopardo sintió un nudo en la garganta mientras los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. El jabalí se movió, esquivando el ataque, y contraatacó con su poderoso hocico. Las colisiones entre ambos sonaban como truenos, y el leopardo se dio cuenta de lo que debía hacer: no podía dejar que sus instintos lo traicionaran. Este era un momento de unidad que jamás había imaginado tener con otro ser de la selva, pero la serpiente, astuta y ágil, no había terminado. Con un giro rápido, sus ojos buscaron al leopardo, preparándose para atacar nuevamente. Sin embargo, en medio de esa furia,
Un crujido distinto se oyó desde más allá de los arbustos, una grieta en la quietud que envolvía la escena. ¿Qué emergía de la selva? ¿Sería un nuevo enemigo o un inesperado aliado? El aire estaba cargado de incertidumbre, y todos los animales, incluidos el leopardo y el jabalí, se giraron, sus mentes latiendo en un solo ritmo, preguntándose qué sería lo siguiente en esta danza de vida y muerte. El silencio se apoderó de la selva, un silencio que incluso podía ser tocado. El jabalí y el leopardo intercambiaron miradas, un entendimiento forjado en un instante. Ambos eran cazadores, pero en ese momento la supervivencia se tornaba en una lucha común. El crujido resonó nuevamente, y el instinto les decía que el peligro no venía solo de la serpiente, de la maleza. Emergió un grupo de babuinos, sus ojos brillantes reflejando la curiosidad y el temor. Saltaron de un lado a otro, chasqueando sus dientes y gritando, como si estuvieran alertando a todos en la selva de la inminente ruptura de la calma. Pero lo más inquietante era el súbito silencio que cayó sobre el lugar a medida que se acercaban. La serpiente, intimidada por la llegada de los babuinos, se detuvo, su cuerpo en tensión. El leopardo, sin embargo, aún no sabía si eso era un alivio o una nueva amenaza. Había oído historias de los babuinos, ellos eran astutos y podían ser cercanos a los humanos, pero también eran feroces cuando se sentían amenazados. ¿Podría esto servir para ayudar a su causa, o terminarían siendo la ruina de todos? Justo cuando el leopardo evaluaba la situación, uno de los babuinos se adelantó, un líder obvio por su postura, y tras un breve intercambio de miradas con el jabalí, comenzó a gritar. Su voz era un tambor, resonando a través de la selva, llamando a otros compañeras y creando una atmósfera de confusión. Con un movimiento rápido, la serpiente se lanzó nuevamente, esta vez en dirección al babuino, quien saltó ágilmente a un lado. El caos se desató, los babuinos comenzaron a agitarse y a correr en todas direcciones, creando una cortina de sombras ante el feroz enfrentamiento. El leopardo contempló la confusión, y en un momento de claridad, decidió actuar. Se lanzó hacia un lado, utilizando la corriente de movimiento de los babuinos para acercarse aún más a la serpiente. Con cada salto, su mente rugía con la necesidad de sobrevivir, de no dejar que la serpiente dominara la selva, pero la serpiente, astuta como siempre, cambió de objetivo. Ahora, había fijado su mirada en el leopardo con una rabia que ardía como fuego. Él sintió un escalofrío correr por su cuerpo, un susurro de peligro que le ordenó moverse. Giró sobre su propio eje y lanzó su cuerpo hacia adelante justo cuando la serpiente se abalanzó. Fue un instante fugaz. El leopardo sintió la presión del aire al cortar su trayectoria, sintió el músculo de la serpiente casi rozar su costado. Se impulsó, golpeando el suelo con fuerza, y se dio la vuelta. La serpiente se encontraba justo tras él, pero un grito de advertencia le llegó a través del estruendo de la batalla. Era el jabalí, embistiendo hacia la serpiente con todas sus fuerzas, su cuerpo acoplado con cada choque. En ese momento, el leopardo comprendió que estaban en medio de un enfrentamiento que podía terminar muy mal. ¿Podrían los tres animales encontrar una forma de unir fuerzas, o estaban condenados a convertirse en un festín para esa criatura letal? La batalla se tornó más feroz, rugidos y gritos se entrelazaban. El leopardo podía ver que la serpiente estaba empezando a perder terreno, pero la selva estaba llegando. Algo más estaba a punto de suceder, un nuevo rival quizás, justo cuando la tierra tembló bajo sus patas. Algo enorme y oscuro se acercaba por detrás. ¿Qué era ahora? ¿Sería su salvación o su perdición? El leopardo, paralizado por la incertidumbre, sintió el aliento pesado de la selva en su cuello, como si la misma tierra estuviera a la espera de que cayera el siguiente dominó en su entorno silencioso y mortal. El eco de los pasos resonaba cada vez más fuerte, como un tambor en la distancia. El leopardo, alerta, sintió una descarga de adrenalina. La batalla contra la serpiente parecía un juego de niños en comparación a lo que se acercaba, y no podía permitirse ser atrapado en medio de esta feroz tormenta. Los babuinos a su alrededor, todavía en estado de pánico, empezaron a agruparse en una especie de círculo, sus ojos oscuros llenos de confusión y miedo. El líder levantó su voz desgarrada en un intento por mantener el orden. ¡Atrás! Formen filas, gritó. Sin embargo, el caos continuaba, y el aire se tornaba denso, cargado de un temor palpable. El leopardo apenas podía concentrarse en los babuinos. Su atención estaba atrapada en lo que se acercaba. Un enorme rinoceronte, poderoso y robusto, emergió entre la maleza, rompiendo todo a su paso. La tierra temblaba bajo su peso, cada paso resonaba con un crujido ominoso.
Parecía ignorar completamente al grupo, sus ojos enfocados en el combate, también él queriendo reclamar su parte del territorio. El jabalí, preocupado y desesperado, giró su mirada. No, no podemos permitir que él se sumerja en esto. Su fuerza es desmedida. Pero el leopardo, con el instinto de un cazador, sabía que la llegada del rinoceronte podía ser tanto su salvación como su condena. Si el rinoceronte decidía unirse a la batalla, la serpiente podría desvanecerse rápidamente, pero también podían ser un objetivo primordial para el gigante. La serpiente, sintiendo la amenaza que representaba el rinoceronte, comenzó a retroceder, y eso dio al leopardo un respiro. Pero el sudor frío cubría su pelaje, el peligro seguía palpando en el aire. El jabalí embistió una vez más, incómodo ante la inminente tragedia. Cuidado. Él podría atacarnos también. En ese instante, el leopardo sintió el contacto de su energía en el medio. Esa fuerza primal que anhelaba la supervivencia, la misma que le había empujado a lanzarse a la batalla y buscar aliarse con sus temporales compañeros. No, esperen. Si unimos nuestras fuerzas, podremos enfrentarlo juntos. Gritó mientras un instinto inexplicable lo impulsaba hacia adelante, pero no había tiempo para explicaciones. En un instante, el enorme rinoceronte giró repentinamente, como un torbellino de músculos y cuernos afilados, y comenzó su carga hacia la serpiente. El leopardo empujó al jabalí, ahora. Dio un salto ágil y se lanzó hacia la serpiente justo cuando el rinoceronte embestía. Los gritos de los babuinos llenaron el aire y la selva pareció temblar con una furia indescriptible. El leopardo se sintió volar, liberando un grito a la vez de valentía y desesperación. Todo era un torbellino de movimiento, el pesado cuerpo del rinoceronte contra el cuerpo escamoso de la serpiente, el jabalí formando un frente a su lado, y un grupo de babuinos lanzando ramas y gritos desesperados. Pero justo cuando el jabalí se preparaba para dar el último golpe, un destello oscuro apareció en el borde de su visión. Un nuevo actor había entrado en escena, un gran águila que se lanzó del cielo, su mirada cargada de ambición. El leopardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Ha llegado un nuevo depredador para destruir lo que quedó de nuestro acto heroico? El horizonte se oscurecía mientras la selva en torno a ellos entraba en un susurro colectivo, el poder de la vida y la muerte luchando de nuevo. ¿Qué pasaría ahora? ¿La llegada del águila sería el fin de todos ellos? El leopardo, girando con el golpe final, se sintió atrapado en la telaraña de la incertidumbre, con cada paso que daba hacia lo desconocido. La colisión fue estrepitosa. El rinoceronte se abalanzó con una fuerza implacable, su cuerno afilado atravesando el aire como un misil natural. El leopardo podía sentir la tierra vibrar, y en un instante, todo lo que le importaba se redujo a un solo propósito: sobrevivir. La serpiente, al percibir el embate del gigante, recobró una sorprendente agilidad, esquivando por un pelo el ataque. El jabalí, congelado por la mezcla de miedo y determinación, observó cómo la serpiente se deslizaba con una elegancia aterradora. Sus escamas brillaban tenebrosas bajo la luz del sol, como si anunciara su potencial mortal. No podemos permitir que gane, gritó, su ánimo encendiéndose a medida que las posibilidades de su lucha se expandían. El leopardo, aún en el aire, sintió que el tiempo se alargaba. Su cuerpo se convirtió en un torbellino de instintos. Cuando aterrizó, su zancada fue firme y decidida, un recordatorio de que en la naturaleza, la supervivencia era un juego despiadado de alianza y traición. Los babuinos, desde la seguridad de sus ramas, aullaban y aplaudían, como si su clamor pudiera alterar el flujo de la batalla. El gran águila, que había estado observando desde lo alto, se dejó caer con la velocidad de un rayo, sus garras extendidas hacia la serpiente. El aire se llenó de gritos y crujidos, mientras la selva entera se tornaba un espejo de caos y furia. Aunque su tamaño era imponente, el leopardo aún sentía que el verdadero peligro estaba en la dualidad de la lucha que se desataba. La serpiente y el águila parecían imbatibles, como dos fuerzas del destino gravitando en torno a su tragedia. Juntos, ahora, rugió el leopardo, forzando a su voz a cortar el aire como un cuchillo. El jabalí siguió, decidido a brindar apoyo, mientras que los babuinos lanzaban todo lo que podían, ramas, piedras, incluso sus propios gritos, convirtiéndose en una lluvia de desesperación. Pero el águila, al descender, hizo una maniobra inesperada, apuntando sus garras hacia el rinoceronte, amenazando con convertir a su aliado en un enemigo. El leopardo sintió su estómago encogerse. Es una locura, pensó, mientras la escena se desplomaba en su mente. El miedo aumentaba, como una sombra al acecho,
pero la valentía todavía ardía en su interior. ¿Puedes arriesgarlo todo por un movimiento audaz?, preguntó su voz interna. Sudor frío le empapaba la piel. La serpiente, acostumbrada a dejar caer su veneno, ahora estaba tomando la delantera, desenvainando sus colmillos como dagas que podían desgarrar carne. El leopardo, con un instinto agudizado, saltó sobre la espalda del jabalí. La misión era clara, debían aprovechar cada oportunidad, cada despiste. Sin embargo, en un golpe de suerte, el águila se desvió, y su sombra se proyectó sobre el rindor, quien, asustado, viró en su dirección. Un grito emergió del leopardo: «¡Acércate, jabalí! Debemos desplegar el ataque». Con la serpiente momentáneamente distraída por la sombra del ave, el leopardo, el jabalí y los babuinos se lanzaron juntos. Todo lo que habían hecho, ese tumulto caótico que sentía en su pecho, lo llevaron con él en su zancada, pero cuando estaban a pocos pasos de dar el golpe final, ese mismo destello oscuro fue interrumpido. Dos ojos relucientes, más allá del brillo de la serpiente, observaban desde las sombras. «¿Quién puede ser?», pensó el leopardo, mientras una nueva amenaza se acercaba, algo que ya había alterado esa peligrosa danza por territorio. Un grito ahogado resonó detrás de él. «¡Cuidado!». Era inminente. En ese momento, un sentimiento de frío recorrió su espalda. Ya no era solo un juego de supervivencia, sino un teatro donde la miseria reinaba. Lo inesperado se alzaba, sorprendiendo a todos. ¿Acaso el destino tenía algo más reservado?, se preguntó el leopardo, mientras la atmósfera se cargaba de un peligro renovado. ¿Qué enemigo se unía a la escena y cómo impactaría esa nueva sombra en su lucha por sobrevivir? La sombra que acechaba tras los arbustos era imponente, su presencia llenaba el aire con un aura de peligro. El leopardo giró sobre sus patas, la adrenalina corriendo por su cuerpo. ¿Qué nuevo enemigo se revelaba en este caos sin fin? Los ojos brillantes eran, sorprendentemente, de un perro salvaje, su pelaje escaso y su estructura robusta reflejaban el desafío de la supervivencia. Un canino fuerte que había sido parte de la manada, ahora un forastero en busca de su lugar, y podía ser una amenaza. «Muévete rápido», gritó el leopardo al jabalí y a los babuinos, quienes, aunque aturdidos, parecían entender la urgencia del momento. La serpiente, ahora centrada en la sombra que falló en su intervención, hizo un movimiento que la proyectó hacia el perro salvaje, ahora también un contendiente en la feroz batalla por el territorio. El aire tembló con el rugido de la confrontación. El perro, decidido a ganarse un lugar en el tablero, se lanzó hacia la serpiente con una ferocidad que sorprendió incluso al leopardo. La serpiente, enredada en su juego mortal de caza, no anticipó este giro y se vio obligada a cambiar de rumbo, deslizándose hacia el flanco de su oponente. Era el momento perfecto. «Ahora», aulló el leopardo, mientras el jabalí lanzó su cuerpo con valentía, confiando en su peso para desestabilizar a la serpiente. Todo el grupo se movió en un frenesí, como un destello de energía desatada contra la aterradora bestia. La batalla había cobrado una nueva forma, y con ella, una oportunidad para cambiar el destino. La serpiente, ahora desbordada por el inesperado ataque del perro salvaje, lanzaba su veneno a diestra y siniestra, pero el leopardo había reconocido su agilidad viene con una debilidad, no podía atacar a varios adversarios a la vez. No podía calcular tanto pánico entre los que se lanzaban en su contra mientras el caos reinaba. El gran águila, que había observado la lucha desde las alturas, comenzó a caer en picado nuevamente, pero esta vez no solo era un espectador, parecía preparada para custodiar a los que se rebelaban. Un giro inesperado. Sus garras brillaron bajo el sol, apuntando hacia la serpiente, una advertencia de que el revés de las cosas aún podía cambiar. Fue entonces cuando un estruendo resonó en el corazón de la selva. Un rugido profundo, gutural, que removió hasta la última hoja. Allí, entre los arbustos, surgió un gran león, su melena dorada brillando con la luz del atardecer. Los animales a su alrededor quedaron helados. La batalla se detuvo, un momento congelado donde el suelo se sentía inestable, todos estaban en alerta máxima. «¿Quién ha osado perturbar mi dominio?», voceó el león, mientras su mirada se fijaba en la serpiente y luego en el perro salvaje. El aire se llenó de tensión, y la supervivencia de cada uno colgaba de un hilo delgado. La decisión del león marcaría el siguiente movimiento de la lucha. La serpiente podría convertirse en un oponente común, o en un nuevo aliado, si el león decidía ir en esa dirección. «Esto se convierte en algo mucho más grande», planteó el leopardo en voz baja para sí mismo, asimilando la nueva revelación.
Se preguntó si podrían encontrar la forma de escapar de este ciclo de sacrificios. Pero antes de que pudiera formular un plan, el león alzó la voz una vez más: no hay tregua aquí. La lucha será a muerte. Con un aliento contenido, el leopardo sintió una mezcla de temor y resiliencia. Este enfrentamiento crucial podría ser el que alterara el curso del destino, y ahora estaba más en juego que nunca. ¿Sería su supervivencia al final una cuestión de astucia, o la fuerza bruta de dos bestias en disputa lo decidiría todo? La historia apenas comenzaba a desenredarse. El león, con su imponente presencia, no solo intimidaba, sino que marcaba un precedente. La selva contenía el aliento, cada criatura estaba consciente de que esta era una prueba de fuerzas. El seguir o rendirse se debatía en la mente de todos. La serpiente, herida pero rabiosa, deslizó su cuerpo de manera rápida, sus escamas brillaban como cuchillas afiladas. Formen fila, o los devoraré uno por uno, siseó, su voz era como un eco escalofriante entre los árboles. El perro salvaje se adelantó, una convicción ardiente en su mirada. No nos dejaré morir. Este es nuestro territorio ahora. A pesar de su pánico interno, el perro mostró valentía, enfrentándose al león. El leopardo sintió un nudo en su garganta, la tensión aumentaba y su mente buscaba respuestas. Había una decisión que tomar. Desviarse de la lucha por un instante y buscar una salida segura o unirse a la confrontación. Miró a su alrededor, el jabalí y los babuinos esperaban su señal. Mientras tanto, el águila, que había revoloteado a lo alto, parecía captar las emociones de todos los animales en la selva. Con un grito agudo, se lanzó a la acción. Su vuelo elegante cortó el aire, dispuesto a lanzar un ataque de sorpresa sobre la serpiente, quizás esperando que el caos pudiera debilitar a su oponente. El perro salvaje, sintiéndose respaldado, emitió un aullido desafiante. «Ataquemos todos juntos. Es nuestra única oportunidad». La desesperación unió a los competidores en una idea, pero con ello, el león también sentía el empoderado rugido de un rey enfrentado a su reinado quebrantado. El león se precipitó hacia adelante, sus patas grandes golpeando el suelo con un eco profundo. «¿Qué es esto?», rugió. «¿Una rebelión entre los débiles?». La serpiente, viendo el avance del león y percibiendo el peligro, lanzó un ataque súbito. Sus colmillos se lanzaron como flechas afiladas, y el perro se lanzó hacia un lado justo a tiempo. El leopardo, entonces, decidió que era el momento de actuar. Mientras el león y la serpiente intercambiaban ataques, él utilizó su agilidad y velocidad para flanquear a la serpiente. «Ahora», gritó, moviéndose como una sombra entre el enfrentamiento. Sus patas se movían sin hacer ruido, pero su corazón martillaba en su pecho. Si fallaba, no solo su vida estaría en juego, sino la de todos ellos. El jabalí embestía por el frente, mientras el águila se cernía en círculos, buscando el momento ideal para descender. El león se giró, atrayendo la atención de la serpiente. Era una lucha de poder, y el leopardo lo sabía. El que ganara esta batalla se aseguraría un nuevo orden en el reino, pero en ese instante, un temblor recorrió el suelo, haciendo que incluso los árboles titubearan. «¿Qué es eso?», se preguntaron los animales, alarmados. El leopardo miró hacia el matorral oscuro, sintiendo que algo más se acercaba, algo más grande que la muerte y la vida. La confrontación entre el líder de la selva y la astuta serpiente se había transformado en un trío de fuerzas inesperadas. «No puedo permitir que esto termine aquí. Debo descubrir qué se esconde». Pensando en su próxima jugada, el leopardo sintió que su instinto le decía: la historia apenas comenzaba a desvelarse. En ese momento de caos, un estruendo colosal irrumpió en la selva, y el león, el perro salvaje y la serpiente quedaron congelados. ¿Podría ser este el final o simplemente otro inicio de un enfrentamiento aún más feroz? El suelo vibraba con una fuerza inexplicable, arrastrando consigo el temor y la tensión que se habían apoderado de la selva. El león, el perro salvaje y la serpiente dejaron de luchar, atrapados en un instante de confusión y miedo. Algo se acercaba, y todos lo sentían. La selva, que había sido un campo de batalla, ahora se transformaba en un escenario de terror cósmico. De repente, un rugido desgarrador resonó a lo lejos, como si la tierra misma estuviera gritando. Los árboles se movían al compás de la fuerza inminente, mientras las ramas crujían y el polvo comenzaba a elevarse. Unas hojas secas volaron en un torbellino inquietante, y los babuinos comenzaron a chillar, alarmados por la presencia de un nuevo enemigo. El león, tratando de recuperar su dominio, miró a su alrededor, buscando mayor información. Pero el caos reinante lo sumergía en dudas.
Todos, retrocedan, ordenó, su voz resonando en el aire. Sin embargo, el desafío había logrado unir a cada animal en un momento de inusual camaradería. El perro salvaje, aún lleno de coraje, se plantó firmemente. No podemos dejar que este monstruo nos divida. ¿Estamos juntos en esto? A su lado, el leopardo sentía la conexión entre ellos, una extraña hermandad brotando de la desesperación. En un susurro a sus espaldas, el águila, que había estado observando desde lo alto, descendió rápidamente. Debemos movernos. No podemos esperar a ver qué es. Aún así, su voz se perdía entre los gritos de pánico y el estruendo del suelo. La incertidumbre aumentaba por momentos. De pronto, de entre la bruma que comenzaba a llenarlo todo, apareció una figura vasta. Un enorme elefante, deslumbrante y colosal, emergió como un leviatán de la nada. Con sus orejas desplegadas y trompa alzada, el gran mamífero avanzaba, su presencia exudando poder y autoridad. Pero no estaba solo, lo seguía una manada de búfalos, iguales de imponentes, que parecían desbordar el camino. El león, sorprendido, dejó escapar un rugido bajo. ¿Por qué están aquí? ¿Se han aliado con estas criaturas? El leopardo sintió un estremecimiento en su pecho, el equilibrio de poder en la selva estaba a punto de cambiar radicalmente. La serpiente, aún en el suelo, se movió, renovando su agresividad. Ellos son tan solo una distracción. Debemos exterminarlos antes de que ayuden a los débiles. Pero, en ese instante, el perro salvaje tuvo una idea. Escuchen, no puede haber más peleas. Esta es nuestra oportunidad para unirnos y enfrentar juntos lo que se avecina. Si unimos fuerzas, tal vez podamos retomar la selva que una vez fue nuestra. En sus ojos había fervor, vislumbrando una posibilidad de esperanza en medio del caos. El leopardo asintió, aunque en su interior se debatía entre la lealtad al león y la urgencia de seguir al perro. ¿Realmente podemos confiar en todos ellos? ¿Podemos dejar atrás diferencias por un futuro incierto? Antes de que pudiera responderse a sí mismo, el elefante embistió, avanzando con gran determinación. Una sola decisión estaba por ser tomada, el momento de la verdad era inminente, pero mientras los animales debatían su futuro, un eco profundo resonó nuevamente. Algo más se movía en la oscuridad de la selva, dejando claro que esta lucha no solo era por el territorio, sino por la supervivencia misma. ¿Qué más se avecina? Las sombras están despertando, pensó el leopardo, sintiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Un nuevo misterio se desataba, y el pulso de la selva vibraba con la promesa de un tormentoso destino. ¿Sería el momento de unirse o se desataría un conflicto aún mayor? Un silencio sobrecogedor invadió la selva, mientras todos los animales esperaban la decisión del león. Su majestuosa figura, símbolo de poder y autoridad, hacía eco en la mente de cada ser presente. El león respiró profundo, sopesando las opciones, mantener su dominación o aceptar la unión por encima de las diferencias. El perro salvaje dio un paso al frente, sus ojos fijos en el rey. No más enfrentamientos entre nosotros. La serpiente y el águila han dejado claro que nuestra batalla ha sido desperdiciada. Si no nos unimos, seremos devorados, y la selva solo será un campo de ruinas. Su voz resonó con la fuerza de la desesperación. El león, en su reflexión, sintió el peso de su propia soledad. Aunque era un rey, a menudo aclamado al vacío, fue capaz de ver la verdad en el corazón del perro. Con su voz poderosa, pronunció, si es la unión lo que buscamos, entonces unámonos. Pero sepa que esto también significa un cambio en cómo lideramos. La serpiente, atenta al diálogo, siseó con recelo. ¿Y si esto es una trampa? Destruiré cualquier intento de traición. Pero todos los animales sabían que esta era la mejor oportunidad y los babuinos comenzaron a gritar, sí, unámonos. Superemos el temor, superemos nuestras diferencias. Con un movimiento decidido, el león anduvo hacia el frente, alineándose junto al perro. Por la supervivencia. Juntos enfrentaremos a lo que se avecine. El bullicio de la manada llenó el aire, la selva vibró con un nuevo sentido de propósito. El leopardo sintió un ardor en su interior, una chispa de esperanza resurgía. Se acercó al jabalí y al águila, diciendo, hoy dejamos atrás el pasado y luchamos juntos. Esta es nuestra hora. Elijamos la vida. Unidos, se dirigieron hacia el elefante y los búfalos, un brillante estandarte de fuerza. La selva temió el poder de este recién formado ejército, dispuesto a enfrentar a cualquiera que amenazara la paz restablecida.
La serpiente, consciente de que su tiempo se acababa, miró a su alrededor con agitación, mientras el ambiente cargado zumbaba a su alrededor. De repente, un fuerte estruendo irrumpió en la calma y una sombra mayor que cualquier otra apareció en el cielo. Un enorme jaguar, cazador astuto y letal, descendió de los árboles, aterrizando firmemente en el corazón de la asamblea. Con los ojos centelleantes, escaneó cada ser presente, luego miró al león. No vine a tocar la batalla, sino a proclamar el reino de la selva como un espacio donde todos podamos coexistir, declaró, su voz resonando como un canto ancestral. El león, el perro y el leopardo intercambiaron miradas, sintiendo la profundidad de sus palabras. Era un eco de un deseo en cada uno. La serpiente se retorcía en la sombra, sintiendo que su poder disminuía. ¿Acaso todos pretenden someterse a una unión hipócrita? Siseó, su veneno impregnando el aire. Pero esta vez ya no había lugar para el miedo. El leopardo respondió con firmeza, no es una hipocresía. Es la elección de un futuro donde reinan la libertad y el respeto. El jaguar se unió a la causa, alentando a otros depredadores a dejar de lado el instinto de matanza. Sus palabras fueron como un faro que iluminó el camino. Hoy hemos decidido que nuestra supervivencia depende de nuestra unión. No más batallas internas, enfrentemos juntos a cualquier amenaza. Con eso, los animales acordaron un pacto: el león cuidaría del territorio, el perro instilaría la valentía entre las criaturas, el leopardo se convertiría en el puente entre las selvas y el jaguar preservaría la armonía entre los depredadores. La serpiente, con su orgullo herido, se desplomó entre la maleza, su amenaza ya sin poder. En un giro imprevisto, el águila se alzó en vuelo, su figura desvaneciéndose entre las nubes, dejándolos con la promesa de vigilancia. Con un susurro de alivio, la selva comenzó a recuperar su esencia, una sinfonía de unión y vida. Con cada paso, el aire se llenó de esperanza. El leopardo miró a su alrededor, sintiendo la conexión profunda con todos ellos. Habían pasado de ser enemigos a aliados en un mismo frente, y la selva, su hogar, se sentía más viva que nunca. Se convirtió en un recordatorio constante de que solo enfrentando juntos, podrían sobrevivir cualquier tormenta que se avecinara. Este era el comienzo de una nueva era. Ahora te invito a que tomemos acción juntos. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para que no te pierdas las historias exclusivas que vendrán. Esto no se detiene aquí. Dale like ahora para alimentar este canal y que más aventuras como esta puedan llegar. Tu opinión es importante, así que llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no lo olvides, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del cambio. No esperes ni un segundo más.